Muy buenos días, hermanos. El Señor nos bendice diariamente. Sin lugar a duda, tú coincides conmigo al respecto. Y hoy estamos de enhorabuena porque hoy continuamos, pero también concluimos el estudio que hemos llevado durante varios meses del libro de los Hechos. Este libro precioso en el cual se nos narra de qué manera el Evangelio de Cristo Jesús llegó a los confines de la tierra, de qué manera la iglesia se movió a pesar de lo que pudiese estar ocurriendo a su alrededor y en su contra. Y hemos estado estudiando esto porque como iglesia nosotros también tenemos ese mismo llamado. Y como cristianos, como hijos de Dios, nuestro llamado no es distinto que el de Pablo o que el de Pedro, dos de los grandes personajes de este libro. En otras palabras, la situación a la que nos enfrentamos como individuos, como colectivo, como iglesia, como pueblo de Dios, no es distinta a la de la primera generación de cristianos. De manera que este libro nos enseña no solo lo que ocurrió, sino también quién es el Señor de la iglesia, el mismo Señor que es el de esta iglesia. Pues Dios no ha cambiado. 2000 años después continuamos con la misma misión, solo que enfocados en nuestro caso a Orihuela y sus alrededores, pero la misión de Dios para su iglesia es la misma, que el Evangelio llegue a todos lados. Y hemos estado siguiendo a el apóstol Pablo, este personaje tan destacado en el Nuevo Testamento, una persona que Dios había separado, preparado para la evangelización de los gentiles, recordando que este término se aplica a todos aquellos que no son judíos. De manera que el apóstol Pablo tuvo varios viajes, 3 viajes misioneros y un último viaje en el cual nos encontramos. Estamos viajando con Pablo por el mundo, pero estamos viajando con Pablo de tribunal en tribunal, de juicio en juicio. Pues este último viaje que fue hacia Roma, pues el Señor lo financió usando a los romanos, pues Pablo estaba de juicio en juicio. Y tras la defensa de Pablo ante Agripa, que estuvimos estudiando el domingo anterior, este fue enviado a Roma para compadecer ante el César, recordando que el mismo Agripa, Félix y todos aquellos nunca encontraron nada en contra de Pablo de lo que le acusaban los judíos. Pero Pablo apeló al César, porque como dice Hechos 23:11, el Señor le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Y recordamos también que el apóstol Pablo quería usar Roma como un trampolín del cual podía viajar a todo el mundo. Roma era el centro del mundo conocido en ese entonces. Y es que el imperio romano era un imperio centrificado, como lo podría ser, haciendo un símil, España con Madrid. Si tú tienes que viajar a todas las puntas de España, pues tú vives en Madrid porque todo te queda relativamente cerca. Pues Roma es más o menos lo mismo. Y Pablo tiene este llamado muy claro. Él quiere seguir predicando el Evangelio y quiere llegar hasta el fin del mundo. Fin del mundo que además se encuentra en España. Finisterre, por si alguno quisiera viajar y llegar al fin del mundo, donde se cree que el apóstol Pablo efectivamente llegó, aunque no se nos narra en la Biblia. Y de esa manera pues estamos en Hechos 27. Te pido que me acompañes a Hechos 27, vamos a leer esta porción, hoy vamos a terminar este libro y vamos a aprender qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder estar aquí, reunidos como un solo pueblo, abriendo tu palabra, sabiendo que es palabra de Dios, es poder de Dios para salvación. Y Padre, sabiendo que el llamado que hubo para aquella iglesia no es distinto al llamado que has dado a esta. Sabiendo que el llamado que recibió el apóstol Pablo no es diferente al llamado que cada uno de nosotros hemos recibido. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a cobrar ánimo, a aprender para ser unos siervos fieles y ejemplares en la labor que tú nos has dado por delante. Habla, Señor, a nuestro corazón porque queremos aprender y queremos movilizarnos a la obediencia. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y a vivir todo lo que tu palabra nos enseña. En el santo nombre de Cristo Jesús, Señor de su iglesia. Amén y amén. Hechos 27 del 1 en adelante.
Cuando se decidió que debíamos embarcar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Subimos a bordo de una nave de Adramitio que partió rumbo a las costas de la provincia de Asia. Con nosotros estaba Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trataba con dignidad a Pablo, por eso le permitió visitar a sus amigos y recibir sus atenciones. Zarpamos de ahí y como los vientos nos eran contrarios, navegamos a Sotaviento de Chipre. Tras atravesar el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Tras muchos días de lenta navegación, llegamos a duras penas frente a Cnidio, pero el viento nos complicaba la travesía y navegábamos a Sotaviento de Creta frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación, porque ya había pasado la estación propicia para navegar, Pablo hizo una advertencia diciendo: creo que proseguir el viaje va a ser arriesgado y pueden peligrar no solo el cargamento y la nave, sino también nuestras propias vidas. Pero el centurión daba más crédito al patrón y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto no reunía las condiciones para invernar, la mayoría acordó partir de ahí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, para pasar ahí el invierno. De manera que Pablo, en los capítulos anteriores lo hemos visto, ha tenido que defenderse ante varios de los principales romanos, y en una de estas apeló al César. Recordemos que el apóstol Pablo era también un ciudadano romano y como ciudadano romano tenía una serie de derechos que no podían ser vulnerados. Y uno de estos derechos era, ante un juicio, apelar ante el César, la máxima autoridad del imperio romano. De manera que el apóstol Pablo tiene su mira en Roma y ahora comienzan el viaje. Pero los viajes marinos, la navegación sobre todo en antaño, se tenía que ver conforme al temporal, conforme a las estaciones, y es que los vientos venían o iban de una manera distinta según las fechas en las que se encontraran. Pero aún así, Pablo, que estaba preso, empezó este viaje hacia Roma. Aunque veremos que es un viaje de lo más accidentado, hemos visto ya 3 viajes. Empezamos ahora el viaje a Roma y no ha habido un viaje tan accidentado, teniendo en cuenta lo que es el viaje en sí, como este último viaje. Aunque también hay que decir que en los otros viajes Pablo fue perseguido, golpeado, azotado, apedreado, etc. Y ahora querían empezar, pero el temporal no les ayuda. Pablo entonces les llama a la precaución. Cuidado, los vientos no nos son favorables. Cuidado, peligra el navío, el cargamento y aún más nuestras vidas. Pero aunque Pablo había caído en gracia para con Julio, su capturador romano, este aún así decidió obedecer y creer más en los navegantes, los marineros. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Pues entonces versículo 13 en adelante. Y como comenzó a soplar una ligera brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Así que levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero poco después se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón, que azotó la nave, la cual no pudo hacer frente al temporal, por lo que se vio arrasada a la deriva. Después de pasar a sotaviento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez izado a bordo, sujetaron el casco del buque con sogas de refuerzo y por temor a encallar en los bancos de arena echaron el ancla flotante y la nave siguió a la deriva. Al día siguiente, como arreciaba el temporal, empezaron a deshacerse de la carga y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
El temporal aún empeoró más y se encontraban a la deriva. Y de tal manera que el tiempo era tan malo que durante días no pudieron ver ni el sol ni las estrellas. Un temporal terrible, tanto así que para evitar encallar o para evitar que el barco se hundiese, tuvieron que tirar la carga. Madre mía, la vida de Pablo. Porque es reto tras reto, situación adversa tras situación adversa. Ahora mismo no solo es un prisionero de Roma, es un prisionero de Roma en un barco. Pero no solo es un prisionero de Roma en un barco, es un prisionero de Roma en un barco a la deriva. Pero no solo es un prisionero de un barco a la deriva, es un prisionero en un barco a la deriva con un mal temporal. De manera que Pablo está, como diríamos, perdido. O al menos eso es lo que ocurriría si alguno de nosotros fuese Pablo, porque mira lo que dice el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, se puso en pie en medio de ellos y dijo: ciertamente habría sido conveniente haberme hecho caso y no zarpar de Creta, si hubiera evitado este daño y esta pérdida. A pesar de ello, os aconsejo que tengáis buen ánimo, pues ninguno de vosotros perderá la vida, solo se perderá la nave. Y lo sé, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy yo y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Por tanto, amigos, ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal y como Él me ha dicho. Sin duda, llegaremos a alguna isla. El temporal era horrible. Pablo era un preso de Roma en un barco a la deriva en medio de una tempestad. Pero ahora un preso romano en un barco a la deriva en una tempestad, lleno de esperanza. Muy contrario a la situación a su alrededor, porque Pablo no hacía caso a las circunstancias. Su fe, su certeza, su seguridad era lo que el Señor le había dicho. Ya en varias ocasiones el Señor le había asegurado, versículo 23:11, Pablo, es necesario que testifiques en Roma. Y ahora también durante la noche le había dicho que él estaría salvo, e incluso los que con él estaban. Y aunque el barco se perdería, no tenían por qué temer por su vida. Qué tremendo, qué contraste el del corazón de Pablo, en total quietud, paz y tranquilidad frente a la situación de afuera. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en medio, pues de manera retórica, de una tormenta? Nos hemos sentido prisioneros o hemos estado pues superados por las adversidades exteriores. ¿O es que acaso podía decirle Pablo a la tormenta: danos un ratito que salgamos de aquí, danos una tregua, por favor, por 2 días, solo déjanos salir? ¿O es que acaso Pablo podría decirle al mar: por favor, quédate quieto que vamos a salir? ¿O Pablo podía decirle algo al capitán si era un prisionero? Todo estaba en su contra. Bueno, todo menos Dios. Y con esto Pablo estaba tranquilo. Dios le había dicho a Pablo que llegaría a Roma y él nunca falta a su palabra. De manera que el corazón de Pablo está en quietud. Y cuando Dios habla, Él cumple su palabra. Y Pablo, por otro lado, creía firmemente en lo que Dios había dicho. De manera que no solo da a conocer lo que Dios les había dicho, sino que les ordena lo que deben hacer para salvarse, confiando en que el Señor estaba a punto de cumplir su promesa. En otras palabras, la fidelidad de Dios a Pablo, la fe de Dios, de Pablo en Dios, era tan grande que lo llevó a la acción, que lo llevó a compartirlo, a obedecer. Y es que la fe no es algo solo interior, no debe serlo. Es algo que se traduce hacia el exterior. ¿Cumpliría el Señor lo prometido? Versículo 27 en adelante. A la medianoche
de la 14ª jornada, cuando navegábamos sin dirección por el Adriático, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Así que echaron la sonda y esta marcaba una profundidad de 36 metros. Y un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 27. Por miedo a tropezar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Los marineros trataron de huir de la nave y, aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar el esquife. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y comenzaban a amanecer cuando Pablo animó a comer a todos y les dijo: este es el 14º día que esperáis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que toméis alimento para que conservéis la salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Lo partió y comenzó a comer, y los demás con buen ánimo ya comieron también. Los que estaban en la nave eran en total 276 personas, y una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Pablo se dedica ahora a animar a los tripulantes en medio de todo lo sucedido. 14 días en alta mar con una gran tormenta, los mismos marineros en pánico. Cuánto más no estarían los presos, cuánto más no estarían aquellos que no eran marineros, que no vivían del mar y en el mar. Pero Pablo está tranquilo, el Señor ha hablado. Está tranquilo, su confianza es inamovible. Nosotros, hermanos, igual que Pablo, debemos tener una fe inamovible en las palabras del Señor, no solo para obediencia, sino también para animar a otros. Nuestra fe debe llevarnos a la práctica a testificar, y testificar a animar a otros a poner su fe en Dios. Pablo así lo hizo. Pablo no solamente confiaba en Dios de manera práctica. Y no solo practicaba su confianza en Dios, su fe en Dios, también animaba a otros a confiar en el todopoderoso Dios, Señor de los mares y de todo cuanto existe. ¿Cuántos, pregúntate, cuántos al observarte han crecido en fe? ¿Cuántos se han fortalecido en el Señor al ver en ti una confianza absoluta ante Él? Que nuestra fe, hermanos, no solo mueva montañas, sino que también se multiplique en el corazón de otros. Porque la fe en el Señor debe ser contagiosa. Y en medio de las circunstancias, que tu corazón, aferrado a las promesas y a la voluntad del Señor, esté tranquilo, de manera que los demás observen en ti y quieran imitarte esa fe. El apóstol Pablo, situación tras situación, había aprovechado para predicar al Señor, y ahora, en medio de una tormenta, como prisionero en un barco a la deriva, estaba predicando también con sus hechos, con sus palabras, con una fe férrea en el Señor. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar, pues vieron una ensenada que tenía playa y acordaron varar ahí la nave, si ello fuera posible. Soltaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón y alzaron el viento y la vela delantera y se dirigieron hacia la playa. Pero llegaron a un punto donde se encontraban dos corrientes y la nave encalló. La proa quedó clavada e inmóvil, en tanto que la popa era destrozada por los golpes del mar. Entonces todos los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Ante el peligro de la fuga por el caos que había al haber naufragado, la solución romana más sencilla era matar a todos los presos, porque al estar ellos a su cuidado, si uno escapaba, estos serían también asesinados. Por lo tanto, lo más fácil era matarlos. Pero, hermanos,
como hemos aprendido y vimos una y otra vez, no es la primera vez que Pablo está en riesgo de morir. No solo por el naufragio y el mar, sino porque ahora los soldados quieren matar a los prisioneros. Lo hemos visto constantemente. ¿Cuántos complots no hubo en contra de Pablo? ¿Cuántas veces no lo buscaron para apedrearlo, para matarlo? ¿Cuántas veces no estuvo a la voluntad de los que impartían justicia? Pero el Señor había prometido a Pablo que llegaría a Roma para predicar ahí, de manera que el Señor movió todo cuanto tenía que ser movido. Versículo 42, entonces todos los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió llevar a cabo su propósito y mandó que los que supieran nadar saltasen los primeros al agua para llegar a la tierra, y en cuanto a los demás, unos lo harían sobre tablones flotantes y otros sobre el resto de la nave. Y de esta forma, todos se salvaron llegando a la tierra. El Señor había hablado: Pablo, no te preocupes, vas a llegar a Roma, tienes que ir ante César. Y es más, no solo te salvarás tú de este naufragio, sino también todos cuantos navegan contigo. Así había prometido el Señor, y por eso Pablo, con esa fe inamovible, animaba a los demás a comer y a tranquilizarse en medio de la tormenta. Y ahora que habían naufragado, que habían encallado, pues el Señor cumple su promesa, porque Él nunca ha faltado a su palabra. Y así como había dicho que todos se salvarían, pues todos, supiesen nadar o no, se salvaron. Incluso Pablo, a pesar de que muchos quisieron matarlo, una vez más, y creo que a lo mejor las manos no nos bastan para contar cuántas veces estuvo en riesgo de muerte, pues una vez más Pablo fue librado por el Señor, porque cuanto Él promete, Él cumple. Cuando Él dice, eso ocurre. Y Él había sido muy claro con el apóstol Pablo. Versículo 1 del capítulo 28. Y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes del lugar nos trataron con mucha amabilidad. A causa de la lluvia y del frío encendieron un fuego y nos recibieron a todos. Pablo recogió algunas ramas secas y cuando las echó al fuego, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y la gente de ahí, al ver la víbora colgando de su mano, decía: no hay duda de que este hombre es un homicida, pues aunque se ha librado de la tempestad, la justicia divina no permite que viva. Pablo estaba poniéndole gasolina, ramas al fuego para que no se apagase. Recordemos que el temporal seguía malo, pero una víbora le muerde la mano. Sin lugar a dudas, si todo cumple con la naturalidad, pues Pablo va a morir. Porque no es una serpiente, no es una culebra cualquiera, es una víbora, es venenosa. De manera que todos, al ver lo sucedido, concluyeron que Pablo era un homicida o algo por el estilo, porque la justicia divina estaba persiguiéndolo. ¿Se libró del naufragio? Pues de esto seguro que no se va a librar. Pero mira lo que ocurre, versículo 5. Pablo se sacudió la víbora arrojándola al fuego y no sufrió ningún daño. La gente del lugar esperaban que él se hinchara y cayera muerto de repente, mas después de esperar mucho y ver que ningún mal le sobrevenía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Cerca de aquel lugar había unos terrenos que pertenecían a Publio, el gobernador de la isla, quien nos recibió amablemente y nos hospedó durante 3 días. Y resultó que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verle y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. En vista de lo sucedido, aquellos que en la isla tenían enfermedades venían a él y quedaban sanados. Ellos también nos prodigaron muchas atenciones y cuando zarpamos nos abastecieron de todo lo necesario. Pablo estaba otra vez en riesgo de muerte, esta vez porque una víbora le había mordido, pero es que el Señor le había dicho que tenía que llegar a Roma y el Señor no falta a su promesa. ¿Podría el mundo estar en contra de Pablo? Y al parecer lo estaba.
que el Señor no iba a faltar a su promesa. Se sacudió la víbora y continuó con lo suyo, como si no hubiese ocurrido nada, porque Pablo tenía plena fe y certeza que el Señor cumpliría cuanto había dicho. No solo esto, sino que también fue utilizado por el Señor en esta isla para que muchos llegasen a conocer a Cristo Jesús. Y le permitió que aquel que debía haber caído muerto por una víbora, pues ahora sanase a otros por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, los planes de Dios muchas veces no son ocultos y no sabemos de qué manera se llevarán a cabo, pero no dudemos que Él está obrando. Y Pablo podría haberse echado a llorar y decir: el Señor no va a cumplir porque una serpiente me ha mordido y ahora seguro que caeré muerto. No ocurrió así, todo lo contrario. Ahí en Malta, ahí en el naufragio, Pablo fue usado por Dios. Y ahora estos también pues fueron de bendición para el viaje de Pablo, de manera que abastecieron en su totalidad al barco. Porque recordemos que el destino de Pablo es Roma. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, versículo 11 en adelante. Pasados 3 meses, zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y tenía por enseña a Cástor y Pólux. Llegamos a Siracusa y estuvimos ahí 3 días. Desde ahí, sin perder de vista la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente partimos con viento sur y una jornada después llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos y nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. Cuando los hermanos supieron de nosotros, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Y al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, bajo la vigilancia de un soldado. Y tras muchas vueltas, el final del viaje por fin llega. Y Pablo ahora está en Roma, pero no sin antes detenerse en un lugar para compartir con los hermanos durante una semana. Recordemos, el Señor cumple sus promesas. Pablo en ningún momento se vino abajo. Y es que cuántas veces, hermanos, ante las circunstancias adversas nos damos por vencidos, nos vemos por derrotados. ¿Por qué cuando Dios ha mostrado su fidelidad una y otra vez volvemos a dudar de la veracidad de sus promesas? ¿Por qué permitimos que las dificultades tomen posesión de nuestros pensamientos y corazón? Hermanos, movámonos de la duda al gozo. Porque en la fe en el Señor hay gozo, pero en la duda no hay paz. Y Pablo estaba en paz, gozoso en medio de la circunstancia, porque el Señor le había prometido que llegaría a Roma. Y ahora, en el último capítulo del libro de los Hechos, Pablo por fin se encuentra en Roma. Pero no solo llegaría a Roma, sino que también comparecería ante el César. Lo veremos a continuación. Pero en todo su viaje, Pablo siguió ministrando, Pablo siguió sirviendo al Señor. Y cuando se encontró con aquellos hermanos, pues compartió con ellos, por lo menos durante unos días. Y qué bueno es, hermanos, saber que allá donde vamos tenemos una familia en la fe. Somos un solo cuerpo y estamos al servicio los unos de los otros. Sin lugar a duda, Pablo fue de bendición para estos hermanos, pero sin lugar a duda también ellos fueron de bendición para Pablo, porque el servicio, el ser iglesia es algo mutuo. Yo te sirvo a ti y tú me sirves a mí. Yo soy de bendición para ti y tú eres de bendición para mí. Estamos para el crecimiento mutuo. Y Pablo se animó con la presencia de sus hermanos. Vivamos, hermanos, la realidad eclesial en unidad, sirviendo y exhortándonos los unos a los otros, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es ser iglesia. Todo lo contrario, todo lo que salga de eso, es una idea distorsionada. Pablo se encuentra en Roma.
Pero Pablo no ha ido a Roma como turista, como podríamos hacer nosotros. Pablo tenía una misión. Versículo 17 de Hechos 28. 3 días después, Pablo convocó a los dirigentes judíos y cuando estaban reunidos les dijo: yo, hermanos, no he hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, pero me apresaron en Jerusalén y me entregaron en manos de los romanos, quienes tras haberme interrogado quisieron soltarme, pero por no encontrar ningún motivo para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron a mí y me vi obligado a apelar a César, aunque no tengo nada de lo que acusar a mi pueblo. Este es el motivo por el cual os he llamado. Deseaba veros y hablaros, pues por la esperanza de Israel llevo alrededor estas cadenas. Y los judíos, ellos dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea carta acerca de ti. Tampoco ha venido ningún hermano con denuncias o hablando mal de ti. Pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla de esta secta. Fijaron pues un día para reunirse y fueron muchos los que acudieron al lugar donde Pablo se hospedaba. Y desde la mañana hasta la tarde les estuvo hablando del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas para convencerlo acerca de Jesús. Pablo había ido a Roma con un propósito, y este era predicar y compartir el evangelio de Cristo Jesús. Y ahora que estaba en Roma, tras 3 días de descanso o de aclimatación, pues entonces se dio a la labor por la cual había llegado ahí. Y empieza a predicar, como había hecho en muchos de sus viajes, en primer lugar a los judíos, quienes le acusaban. Y les hablaba el evangelio de Cristo Jesús. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros mostraban incredulidad. Y como ya estaban a punto de despedirse y no habían llegado a un acuerdo, les dijo: bien ha hablado el Espíritu Santo por medio de su profeta Isaías cuando dijo a nuestros padres: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y miraréis y no veréis. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con los oídos oyeron pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, para no oír con los oídos, para no entender con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles se le envía esta salvación de Dios y ellos sí oirán. Y cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron en medio de una tensa discusión. Pablo predica a Roma y predica a Cristo Jesús. Su defensa ante las autoridades siempre fue el evangelio, pues los juicios, los tribunales fueron la tarima que el Señor le dio a Pablo para poder predicar el evangelio. Y tanto los jueces como los líderes militares o romanos también tenían que escuchar el evangelio, porque el Señor quiere que todos lleguen al arrepentimiento, a aceptar a Cristo Jesús como verdadero Señor y Salvador de sus vidas. Pero aunque muchos judíos asentían, muchos otros se oponían. Pero gloria a Dios, porque el evangelio no es para unos pocos. No es para unos pocos escogidos, es para toda la humanidad, porque todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Los gentiles, los que no somos judíos, también podemos formar parte del evangelio de Cristo Jesús, aceptando su perdón y salvación que está a nuestro alcance, declarando que Él es Señor sobre nuestras vidas. Ahora Pablo se encontraba en Roma y su misión era la misma que al principio. No se nos da a conocer más detalles al respecto. Muchos creen que Pablo ahí murió. Muchos creen que fue puesto en libertad para después volver a ser puesto en prisión y morir entonces. Muchos creen que llegó hasta Roma y no llegó hasta el fin del mundo. Otros creen que efectivamente llegó al fin del mundo, que es España, y predicó el evangelio hasta el final. Queda para la tradición, la historia y
La Biblia no nos asegura qué es lo que ocurrió al respecto, pero sí nos asegura que el Evangelio está a disposición de todo aquel que quiera el perdón de Dios. Que todo aquel, entendiendo su situación como pecador, entienda que Cristo Jesús es suficiente para perdonar, para salvar, para librar de todo aquel pecado que nos acusa y que nos condena a la muerte. Aquel que entienda que en Cristo Jesús hay vida eterna y lo declare como Señor y Salvador será salvo. Este es el evangelio que Pablo predicó, es el evangelio que Pedro predicó, es el evangelio que también Felipe ante el etíope predicó, que predicaron todas aquellas personas de esa primera generación de la iglesia, de la cual hoy somos herederos. Y es el evangelio al cual somos llamados no solo a vivir, sino también a predicar. Pero si no conoces el evangelio, hoy el Señor te llama a aceptarlo. Porque de eso va el libro de los Hechos. Porque hemos entendido que el Evangelio de Dios es salvación y es para todos. Cuidado, cuidado, y lo rechazamos. Cuidado y nuestros oídos oyen pero no escuchan. Cuidado y si nuestros ojos no ven, si nuestra mente no entiende y nuestro corazón no se arrepiente para salvación, porque entonces solo habrá condenación, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. No esperes más para venir al Señor. Pablo entonces permaneció ahí 2 años enteros en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que iban a verle, y con libertad y sin impedimento predicaba acerca del reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y de esta manera concluye el libro de los Hechos, recordándonos quién es Jesús como protagonista de este libro, cuál es su mensaje y quiénes podemos recibir vida eterna al arrepentirnos y aceptarle. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque tú preparaste siervos que predicaron tu palabra. Y un día, oh Señor, y desconocemos todos los impedimentos que esta persona pudo haber afrontado, pero un día alguien nos compartió el Evangelio y oímos y escuchamos y vimos y entendimos, y nuestro corazón se arrepintió para salvación. Y ahora decimos a viva voz que Cristo Jesús es Señor, y la muerte que Él murió en esa cruz me pertenecía a mí, pero por su gracia Él murió en mi lugar, para que la vida que no me debería pertenecer a mí se aplicase a mí. Y al tercer día resucitaste, oh Señor, con poder. Y hoy nos llamas a compartir, a vivir este evangelio, estas noticias de salvación y de vida eterna. Y en ti, oh Señor, queremos vivir y movernos. Y Señor, ante las incertidumbres, ante las dificultades, pedimos, oh Señor, fe y fortaleza, porque entendemos que tú eres fiel a tu palabra. Pero muchas veces, oh Señor, nuestra mirada está puesta en la tormenta. Ayúdanos, Señor, a vivir una fe que se comparta a los demás, que impregne a los demás, que sorprenda a los demás. No para nuestra gloria, oh Señor, para tu gloria y solo para tu gloria. Ayúdanos Señor, a aferrarnos a tus palabras, que son palabras de verdad, que son sí y amén. Ayúdanos, oh Señor, a estar firmes en tu voluntad. Padre, gracias, oh Señor, por esta iglesia que tú has levantado aquí en Orihuela. Pero Señor, ante la labor y la misión que nos has dado por delante, te pedimos fortaleza. Gracias, oh Señor, porque así como cuidaste a Pablo y a muchos otros, nos cuidarás otra vez a nosotros también. Y Padre, si alguno hoy por primera vez ha escuchado el Evangelio, toca su corazón, porque sin ti todos y cada uno de nosotros estamos perdidos, pero en ti hay salvación, perdón de los pecados y vida eterna. Por eso, Señor,
te alabamos y te glorificamos como el centro no solo de este libro que hoy concluimos, no solo de tu palabra que es la Biblia, el centro también de esta tu iglesia y de cada una de nuestras vidas. En el soberano nombre de Cristo Jesús, Señor y Redentor de nuestras vidas, te agradecemos, te alabamos, te glorificamos, desde ahora y para siempre. Amén.